Amado Señor, estamos aquí reunidos, puestos de acuerdo en tu presencia, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Eso dice tu palabra. Sabemos que si no te buscamos, que si no escudriñamos tu palabra y aprendemos cada día, nos debilitamos y caemos. Por eso en esta hora, y ese es el propósito por el que estamos acá, primero nosotros, Oritoli, para agradarte, entregarte este momento como una ofrenda olorosa a ti, y para que todos como pueblo tuyo, como tu esposa, seamos alimentados y fortalecidos con tu palabra. Bendice a quienes ya se conectaron, a los que están por hacerlo. Bendice sus vidas, ayúdalos, quítales el cansancio, el sueño, que puedan solucionar todas sus cosas, y te pedimos que en esta hora nos alimentes. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la palabra central de nuestra vida cristiana es la fe. Pero así como es de corta y de sencilla en cuanto a la parte espiritual, es también complicada para que la mente logre captar todo el sentido de lo que implica para la vida espiritual. Creo que vale la pena, más que pensar en fe como en algo que hay que creer, buscar el otro sentido de la palabra en griego, que es el de confianza. Cada vez que hablemos de fe, pensemos en confianza, y creo que eso nos va a ayudar muchísimo también en nuestra vida cristiana. Porque resulta que entonces, visto así, nuestra vida espiritual se basa en una continua confianza en Dios, en lo que Él dice y en lo que Él hace. Y uno de los exponentes más grandes de esa confianza es Abraham, que tiene un capítulo muy dramático en el libro de Génesis, el capítulo 22, conocido como el sacrificio de Isaac. Es la muestra más clara de lo que es la confianza de un hombre en Dios. Hoy vamos a mirar 3 versículos que nos van a enseñar 3 cosas grandes que tenemos que procurar entender más allá de la razón. Cada versículo nos va a decir una cosa especial, una cosa en particular, una enseñanza muy profunda. Vamos entonces con el versículo 1. Este versículo nos ayuda a entender las crisis. Versículo 1, capítulo 22 del libro de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Aquí estoy, Señor. Bueno, ¿cómo le hablaría el Señor a Abraham? Lo vamos a discutir un poco en el versículo 2. Pero aquí hay una palabra que es crucial en este versículo 1. Aconteció que después de estas cosas probó Dios a Abraham. Vamos a hablar de lo que es la prueba de parte de Dios hacia un hombre. Quizás estés pasando en este momento por alguna prueba, una prueba donde no estés sintiéndote muy a gusto con lo que estás viviendo, un poco exigido, un poco estresado. Por eso es tan importante que miremos este pasaje con el corazón y con el espíritu. La palabra en Deuteronomio 8, versículos 2 a 3, nos aclara más este aspecto de la prueba de Dios, porque visto así apenas nos produce cierto miedo, cierta aprehensión, que Dios diga que nos va a probar. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años
en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Un versículo muy importante y bastante rico en significados. Empieza diciendo que cuando llega el momento de la prueba, pasado un tiempo, nos vamos a acordar. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Los que ya llevamos un tiempo con el Señor, unos años, descubrimos el rico sentido de los momentos difíciles que hemos tenido que pasar en nuestra vida cristiana. Y hay una constante que está descrita en el libro de Job. Es que allá dice, te acordarás como de aguas que pasaron. Y es real, esa es la palabra cumpliéndose ante nuestros ojos. Las crisis que vivimos hoy puede que nos angustien, nos estresen, nos exijan, pero pasado un tiempo, cuando ya queda la enseñanza, queda la manifestación de Dios y queda la gloria de Dios, se convierten en solamente un recuerdo, y un recuerdo que la mayoría de las veces, por no decir que todas, es una fuente de riqueza. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor te ha conducido, por las diferentes circunstancias que has vivido, por las personas que has conocido, porque el Señor tenía siempre un propósito con eso. Durante 40 años el Señor guió al pueblo de Israel por el desierto, porque era un pueblo rebelde y tenía que haber aprendido antes la lección, pero como no lo hizo, entonces se demoró todo ese tiempo. De ahí sacamos una conclusión: nuestros tiempos de prueba o de desierto dependen en gran medida, obviamente primero que de la voluntad de Dios, pero también de nuestra capacidad de aprendizaje. Si estamos como discípulos con el corazón abierto a recibir la enseñanza, esos momentos estresantes van a pasar muy rápido y la enseñanza va a ser muy rica. Si por el contrario hay rebeldía, hay terquedad en nuestro corazón, entonces la prueba se va a prolongar más de lo debido y van a quedar también señales un poco más dolorosas. Entonces busquemos siempre comprender primero lo que nos está diciendo aquí, que hay pruebas durante la vida cristiana que son de Dios. De hecho, Él es el que tiene el control de todas las cosas. Para que no nos confundamos, podemos decir que todo momento difícil o proviene directamente de Dios o proviene de ha dado permiso para que eso ocurra, como lo vamos a ver más adelante. Por tanto, cuando estemos en momentos difíciles, llegamos a la primera conclusión. Rápidamente entendamos que como proviene de Dios, debemos tener una actitud adecuada espiritualmente hablando. Nuestro entendimiento abierto, nuestra humildad completamente dispuesta para asimilar rápido la enseñanza, para tomarla y para ponerla por obra, de forma tal que entonces lo que iba a ser de pronto un periodo largo de aprendizaje y doloroso se convierta en una experiencia mucho más llevadera. Porque dice a continuación, Deuteronomio 8:2, para afligirte. ¿Por qué llega esta palabra que parece un poco cruel delante de un Dios de bondad? Hermanos, ni más ni menos por una sencilla razón, porque el hombre cuando llega a Dios viene con un cargamento inmenso de soberbia. De hecho, ese cargamento de soberbia lo seguimos llevando muchos años, demasiados diría yo. En vez de humillarnos rápidamente ante Dios, tenemos que ser afligidos para que entendamos cuánto orgullo hay en nuestra carne. No se trata de que el pastor entonces sea mejor que la oveja y como ya aprendió rápido está enseñando. No, el pastor y la oveja tienen el mismo trato
quizás haya diferencia en que el uno entiende más que el otro, a veces más la oveja que el pastor, que la humildad es la llave que acorta toda enseñanza y toda prueba. Es para afligirte y para probarte, continúa Deuteronomio 8:2, para saber lo que había en tu corazón. ¿Quiere decir esta palabra que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? Pues claro que sí lo sabe. Él es el único que lo sabe. Somos nosotros los que no sabemos. Somos nosotros los que nos confiamos en nuestra propia carne y en nuestro propio espíritu, y a veces somos tan soberbios que decimos: yo ya estoy en el camino de santidad, yo ya estoy bastante alto en la enseñanza, ya conozco muchas cosas de Dios. Y yo te digo entonces, y me digo a mí mismo, cuidado. Cuando uno está en esa condición, está listo a resbalar. Satanás está oyendo eso y va a venir a poner la zancadilla. Porque es necesario que a través de la prueba nos conozcamos y sepamos cuánta maldad y cuánto pecado somos capaces de llevar. ¿Con qué propósito es esa enseñanza? Para entender que sin Dios nada podemos, que si nos apartamos un ápice de la presencia de Dios, el pecado empieza a ganar ventaja en nuestra vida. Empezamos otra vez a hacer lo que ya habíamos olvidado hace rato. Por eso, el crecimiento cristiano es un continuo llenarse más y más del conocimiento y de la presencia de Dios, para que ese pecado esté amordazado, esté amansado en la carne y sea el Espíritu el que está comandando nuestra vida. Porque de otra manera el pecado que está floreciente nos va a llevar a una aflicción y a una prueba, para que veamos la maldad que hay en nosotros. Estoy dándole varias vueltas y perdónenme la repetición, pero es que quiero que quede perfectamente aclarado eso en el espíritu para todos los que oímos esto. Y por eso a continuación dice: si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué es lo que está probando en nuestro corazón? Dijimos, la soberbia. ¿Y cómo se expresa la soberbia? En desobediencia, en rebeldía. Por tanto, cuando yo no conozco que tengo un corazón rebelde, entonces me rebelo contra las cosas que Dios me dice a través de la predicación, a través de cualquier enseñanza o de cualquier intento de trabajar dentro de la iglesia. Ese tiempo de preparación es absolutamente necesario para que el siervo de Dios vaya quedando listo y dispuesto para trabajar a Dios. Un siervo, entre comillas, que tenga una alta dosis de rebelión y de soberbia, no le puede servir a Dios. Tiene que ser quebrantado primero, afligido y probado. Y ese es el trato que el Señor dio en el desierto al pueblo de Israel. ¿Qué es el desierto, hermano? El desierto es todo instante o sucesión de instantes en el cual incluso puedes sentir que estás haciendo lo que es adecuado, pero dentro de ti hay una sequedad, hay una necesidad no explicada claramente, hay una hambre por algo que no logras identificar, y pasa el tiempo y entonces después de intentar leer la palabra, de orar con el Señor, sigues sintiendo esa necesidad. Eso es un desierto. El desierto es una etapa necesaria en nuestro paso a la tierra prometida, porque el desierto nos hace ver la necesidad que tenemos de agua y alimento. Y como vamos a ver más adelante, en el versículo siguiente, no solo a nivel físico, sino a nivel espiritual. Dicho de otra manera, si estás sintiendo mucho estrés, mucha ansiedad, mucha falta de consolación en tu vida espiritual, falta paz, falta reposo, es que el Señor te está mostrando algo que Él quiere enseñarte
o que tú no estás haciendo adecuadamente. No siempre es eso. A veces es la preparación para el siguiente nivel, el siguiente escalón en el ascenso continuo de lo que es la vida espiritual. Nos lo explica el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Ahí está. Cuando estamos muy anclados en el mundo, cuando de pronto estamos pensando que estamos caminando bien con el Señor, pero no nos hemos dado cuenta que todavía estamos en la tierra, que todavía estamos buscando con afán mundano cosas terrenales, como que, por ejemplo, de pronto el trabajo es una bendición, pero el trabajo es para bendecirte, para buscar más de Dios. Pero cuando el trabajo está ocupando el lugar de Dios, vas a sentir un desierto. Cuando tu Biblia es el centro de tu vida, pero no la comunión con Dios, vas a sentir un desierto. Cuando tu iglesia es el objetivo por el cual vas a una reunión, vas a sentir un desierto. Porque el centro de tu vida, todo lo que sale de la boca del Señor, es el verbo, es la palabra, es Cristo mismo. No se te olvide. Sé que te lo han dicho hasta el cansancio, pero tienes que recordarlo una vez más. El centro de tu vida se llama Jesucristo. Tu iglesia tiene que ser cristocéntrica. El eje de tu iglesia no es tu bienestar, no es tu prosperidad material, no es tus dones. Eso no es el centro de tu iglesia. Ese no es el objetivo de la enseñanza. Tu iglesia debe orientarte hacia tener una cercanía continua con el Señor Jesucristo. Tu iglesia debe enseñarte a usar la palabra de Dios para llegar al Señor Jesucristo, no para quedarte en teologías, no para quedarte en doctrinas y sin nada de Cristo en tu vida práctica, no para volverte un sabiondo de la Escritura, pero en aridez continua de vida. Cristo es el centro. Todo lo que sale de la boca del Señor. Y sabemos por Juan 1 que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra creadora, la palabra sustentadora. En hebreo nos dice que todo lo sustenta con el poder de su palabra o con la palabra de su poder. El sustento nuestro es la palabra, es el verbo, es Cristo. Bueno, Deuteronomio 8:16 nos da otro aspecto más. Estamos hablando de la prueba de Dios. Entonces el propósito del desierto ya nos quedó claro. Primero, que sepamos qué hay en nuestro corazón. Segundo, que sepamos si estamos en humildad suficiente para obedecer completamente a Dios. Nos lo decía Deuteronomio 8:2. Y 8:3 nos dice que el desierto es para hacernos visualizar y desear el alimento espiritual de nuestra vida, que es Cristo. Ahora, Deuteronomio 8:16 nos da otro objetivo: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. La prueba tiene un objetivo en el plan de Dios, y es bendecirte al final siempre, siempre, siempre. Está muy claro aquí. La postre, al final, hacerte bien, darte una bendición. ¿Después de qué? De la aflicción y de la prueba. Creo que debes poner esta palabra también en tu corazón. Ponla ahora mismo. Señor, en el nombre de Jesús, colocamos esta palabra de vida en nuestro espíritu para entender que cada prueba, Señor, trae una bendición escondida.
Ayúdanos entonces a mirar la prueba como esa bendición que viene. Es como la competición para los atletas o los deportistas. Al final hay un premio para aquellos que supieron correr esa carrera. Si sabemos entender la prueba, y hermanos, estamos en tiempos de prueba. Abre tus ojos, puede que tú estés en paz, pero mira a tu derecha y a tu izquierda y vas a descubrir hermanos cristianos que están pasando momentos difíciles. Y si tú no estás en prueba, entiende esta lección para que cuando te llegue, sepas cuáles son los propósitos de Dios. Este es el fruto apacible de justicia que da la disciplina de Dios, como dice Hebreos capítulo 12. Al presente no es causa de gozo la disciplina, pero da fruto apacible de justicia en los que por ella han sido adiestrados. Dice ahí, para la postre darte bendición. Y Deuteronomio 13, 1 al 3, nos dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Este versículo parece muy actual. Hoy en muchas iglesias se está levantando esa profecía que no sabemos de dónde viene. Pero mira lo que está diciendo esta palabra. Se van a levantar delante de ti profetas o visionarios. Hermano, traigo un sueño. Yo anoche soñé con usted y soñé esto. Vengo a decirle esto. Y te anunciará señales o prodigios. Versículo 2. Si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Versículo 2, ¿qué es? Es el discernimiento en acción. Porque ocurre que en el versículo 1 tú acabas de ver al profeta que te da una palabra que se cumple delante de ti. O te recuerda un sueño que tuvo y también se cumple delante de ti. Pero a continuación de eso viene otra cosa. Ese profeta o ese visionario te dice: hermano, esa visión quiere decir tal cosa, usted está puesto para grandes cosas, va a llegar una bendición muy grande, tómela y vamos a pasarla bien. Ahora usted va a hacer tal o cual cosa. Y tú te engolosinas con el cumplimiento de la visión, dices: este es un siervo de Dios, si me dijo esto y se cumplió, entonces lo que me está diciendo a continuación también es cierto, sigámoslo. Y no estás discerniendo. Miren lo que ocurrió. Versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Yahweh vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Uy, Fernando, no entendí qué fue lo que pasó aquí. Vamos a hacer el resumen de este pasaje. En estos tiempos llega alguien que trae profecía o una visión y se cumple. Y tú crees que por eso solamente estás delante de un verdadero siervo de Dios. Pero él te tiende una trampa porque no es siervo de Dios, es siervo de Satanás. Y en la trampa tú caes adorando el dinero o la posición que te va a dar la bendición, la vanagloria, el poder, te van a poner en eminencia, vas a enseñar a mucha gente, vas a ser reconocido, vas a ser famoso, puedes escribir un libro y se te borró el servicio a Dios y la humildad a Él. Inmediatamente tu ego se infló, se llenó de vanagloria, de egolatría, un pecado contra el propio Dios, y caíste en la trampa. Y no te acordabas de esta palabra que te decía que tu Dios te dejó que se permitiera esa llegada de ese falso profeta, que se cumpliera esa visión,
para saber lo que había en tu corazón. Que tú no estabas buscando servir a Dios, sino estabas buscando servirte a ti mismo, y a tu vanidad, y a tu egoísmo, y a todas las otras cosas, al dinero, al poder. Había ídolos que necesitaban ser sacados. Resumidas cuentas, tenemos que ser muy cuidadosos con las pruebas que Dios permite. Ante toda cosa, pide sabiduría para que puedas discernir, y si no, por lo menos no te muevas hasta que el Señor no te dé otra señal de que esto sí es o no es. El propósito de Dios no es ponerte trampas. El propósito de Dios es que conozcas lo que hay en tu corazón y la razón por la cual estás en una congregación, te llamas cristiano. Y no todo el que está en una iglesia cristiana está dentro de ella con el propósito de servir y humillarse delante de Dios. Muchas veces están buscando ganancias secundarias. Bueno, el versículo 1 entonces nos habló de la prueba. Ahora el versículo 2 de Génesis 22 nos dice, y dijo, mira cómo empieza. ¿Quién? Dios. Toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Por eso este versículo es oyendo a Dios. Empieza y dijo y termina yo te diré. ¿Y quién habló? Dios. Hace unos días hablamos de la voz de Dios y yo dije en esa ocasión que era un tema espinoso y candente. Hoy vamos a ver otro aspecto de lo que es oír la voz de Dios basado en la palabra. Hebreos 1, del 1 al 2. ¿Cómo habla Dios hoy? Ok, bueno. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok. Lo primero que nos llama la atención es que dice que Dios hablaba de muchas maneras y en muchas ocasiones. Pero la palabra también nos dice que Dios o Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muchos se confunden ahí y piensan que Dios habló solamente en la Biblia, le habló a Abraham, le habló a Moisés, pero después parece que no volvió a hablar cuando ya se cerró el canon de la Biblia. Pero Dios sigue hablando de muchas maneras. Dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Otra vez, se refiere a dos cosas. Al Hijo de Dios que habló hace 2000 años a través de los evangelios y que nos sigue hablando hoy a través de los evangelios. Porque el Hijo de Dios es la palabra viva de Dios, la palabra que mora en nosotros. Entonces, tendríamos que creer, aunque no hayamos oído la voz, entre comillas, de Dios hasta el momento, que Dios es capaz de hablar. No tenemos un Dios mudo, es un Dios que habla. Pero con estos versículos tenemos que básicamente atenernos al primer punto, que es el más importante. ¿Cómo te habla Dios? Primero que todo a través de la palabra, la escritura. Primero, tenlo claro, porque muchos cristianos no leen la palabra de Dios porque piensan que es un libro escrito común y corriente, parecido a un texto de anatomía o de física o de geología, y todo eso los aburre. Entonces no abren su escritura y no han caído en cuenta que Dios les va a hablar a través de Jesucristo en estos postreros días, que es la palabra, el verbo, en esa escritura que está allí frente a ti.
Pero Dios habla más, de otras maneras. En el Salmo 19, 1 al 4, tengo que aclarar que esto lo estamos mirando porque es que Abraham, primero, fue probado. Segundo, fue probado con una orden. Entonces, ¿cómo vas a saber tú cuando Dios te está probando? Cuando te está guiando a través de la prueba, cuando te está sacando de la prueba, si no sabes oír la voz de Dios, si no sabes leer la palabra de Dios. En el Salmo 19, del versículo 1 al 4, dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto no es solamente poético, no es que los hebreos sepan escribir de una forma muy hermosa cómo es que Dios se manifiesta, y entonces dijeron, no, pues el firmamento en su gloria, en su esplendor, habla de las cosas de Dios, pero el hablar es un verbo que usamos en forma poética, eso no es real. No, hermano, sí es real. Cuando tú quieres que Dios te hable, levanta tus ojos al cielo. Cierra tus oídos al ruido. Calma tu corazón a esos pensamientos que dan 20,000 vueltas y mira la creación de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hemos estado hablando últimamente de la gloria de Dios y hemos querido conocer la gloria de Dios. Pero pastor, es que la única forma que yo tengo de ver la gloria de Dios es cuando estoy en la iglesia y hay una administración tremenda o una alabanza tremenda y yo siento que estoy temblando por dentro y por fuera. Eso es la gloria de Dios. ¿Cierto, pastor? Puede que sí, hermano, pero puede que no. Puede que la gloria de Dios esté más cerca de ti de lo que te imaginas. Pero tú en tus afanes no levantas tus ojos a los cielos. Y el firmamento, continúa el versículo 1, anuncia la obra de sus manos. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que empezar a mirar la creación. Pero no solo mirar. Esto lo dicen aquellos que son capaces de entender este versículo 1 del Salmo 19. Cuando uno se coloca en este estado espiritual donde puede ver la gloria de Dios y la obra de sus manos, mirando el cielo, va a oír algo que le habla claramente al corazón sobre cómo Dios se está moviendo en la vida de esas personas. Pero ellos han tenido que pasar un tiempo desarrollando esa sensibilidad. ¿Qué te estoy queriendo decir? ¿Te estoy confundiendo? ¿Te estoy enredando? No, hermano, te estoy diciendo, tú no eres un simple mortal con un cuerpo de carne, hueso y sangre. Eres un ser espiritual, pero tan acostumbrado a veces a las cosas mundanas que tu parte espiritual está completamente dormida, anestesiada y no entiende el lenguaje de Dios. Y Dios quiere hablarte aún de tus problemas, de tus pruebas, a través de la creación. Vas a notar que de pronto llega una respuesta que no esperabas cuando te pusiste en paz a oír a Dios, buscándolo al cielo. Es que cuando hablamos de buscar la comunión de Dios no estamos diciendo que sea necesariamente en un rincón oscuro, sino que tu sitio de intimidad con Dios puede ser al aire libre, mirando las cosas de Dios. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Esta es una continuación del versículo 1. Cada día viene una palabra para ese momento, esa circunstancia, esa vida que puede hacer un alto en este agitado mundo profano y se voltea hacia el mundo espiritual. Y entonces va a encontrar que Dios le está hablando no con una voz audible, sino con una voz a través de la creación, del tiempo. Aquí está hablando entonces es de la sucesión de circunstancias. Cada día emite una palabra y una noche a otra noche declara sabiduría. Esto significa que tú puedes encontrar respuestas
cuando dejas de dar vueltas en tu cama en la noche y más bien empiezas a decir: Señor, tú eres mi amigo, tú me quieres hablar en sabiduría, pero yo soy torpe, enséñame a oírte. Y ya no estás buscando necesariamente la voz de la Escritura, parece una contradicción, la voz de la Biblia, pero tampoco estás buscando una voz audible, porque esa es muy complicada de oír, la voz de Dios audible, pero sí la voz que está en la creación de Dios, en los cielos, en el firmamento, en el día y en la noche. Podemos entender que los grandes hombres de la Escritura quizás tuvieron visiones, quizás el Señor se manifestó a ellos en una forma visible, pero quizás solamente tuvieron una presencia con un mensaje que les llegaba directo al espíritu y no a los oídos. Es posible que ese haya sido el versículo 1 de Abraham, cuando Dios le dijo: toma a tu hijo. Ustedes se pueden imaginar la trascendencia, la importancia de un mensaje como este, de tal manera que Abraham mira lo que sabe en el fondo de su espíritu y de su corazón que Dios habló. Probablemente no estaba en una visión física. Pongamos por caso, ¿qué tal que Dios solamente hubiera hablado a su corazón con esto, con el firmamento? Y Abraham oye que Dios le dice: toma a tu hijo. ¿Cómo hizo Abraham para confiar en eso? Simplemente tenemos que decir que la experiencia debió haber sido tan fuerte, el oír esta voz tan sutil de Dios, llegó de una forma tan clara y tan fuerte que Abraham no dudó, pero también puso de su parte su confianza. Por eso es el padre de la fe. Versículo 3 dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No es una contradicción del versículo 1, ni del versículo 4 que ya vamos a leer. Lo que está diciendo es que no se oyó una voz audible. Dios habló, pero no con voz audible. No como cuando en el bautismo del Señor Jesucristo desciende el Espíritu sobre él y una voz en el cielo como un trueno se deja oír y dice: este es mi Hijo amado. Esa fue una voz audible. Creemos que muchas veces los siervos de Dios han oído este tipo de revelación que está en el Salmo 19. Te toca a ti decidir si crees en esto y si vas a tratar de experimentarlo, es decir, de buscarlo, porque el que busca encuentra, el que llama se le abre y el que pide se le dará. Versículo 4: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Este versículo es contundente. El Señor está hablando continuamente, pero somos nosotros quienes no escuchamos. Estamos sordos a la voz no audible de Dios, que es una voz espiritual que llega directamente al espíritu y se entiende en el espíritu. La conclusión de esto, hermano, es que nos toca crecer espiritualmente para llegar a entender estas manifestaciones tan poderosas que llegan a convencer a un hombre como Abraham. Lean por favor el capítulo 22 de principio a fin y van a descubrir que en ninguna parte está consignado que es que Dios se apareció a Abraham. Simplemente Abraham oyó su voz. ¿Cuál? Audible o no audible, pero oyó. Y para terminar la confirmación de esto y la enseñanza de hoy, está Juan 14:26, que es como el broche de oro que cierra esto que estamos diciendo hoy. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Entonces ahora
nos habla a través del Espíritu de Jesucristo. Se cumple la palabra de Hebreos 1:2. Mas ahora nos habla a través de su Hijo. Nos ha hablado. Su Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Tenemos a Cristo en el corazón o tenemos al Espíritu Santo? Es lo mismo. Él nos enseñará todas las cosas. En primer lugar, el Espíritu Santo es un maestro. ¿Cómo enseña el Señor? Miren, la forma más sencilla es esta. Yo estoy leyendo un libro devocional, un libro de un tema cristiano o la misma escritura. Y de pronto, un pasaje, un párrafo, un versículo, parece que tuviera vida, que brillara más que el resto y como que saltara del libro a mis ojos y se me mete hasta el corazón. De tal manera que en el fondo yo digo, wow, eso es lo que yo quería oír o es lo que yo estaba pensando precisamente. Miren, ahí está la confirmación. ¿Qué fue lo que pasó ahí, hermano? Ni más ni menos que el Espíritu Santo ya te había enseñado algo y ahora te lo está confirmando a través de una lectura. O al revés, te está enseñando a través de la lectura y te lo está confirmando en el corazón con convicción. Si yo le pregunto a 100 cristianos, ¿cuántos de ustedes, cristianos, han oído la voz del Espíritu Santo? Todos me van a mirar con extrañeza y con vergüenza, porque la mayoría van a pensar, no, yo no la he oído, pero no me atrevo a confesarlo públicamente. Bueno, aquí está la contradicción a eso. El Señor, a través de su Espíritu, sí te ha hablado. No una, sino muchísimas veces. Él te ha enseñado muchas cosas. Una predicación que te llega al corazón es el Espíritu Santo que está trabajando en tu predicador, pero está trabajando en tu corazón para que oigas, recibas, aceptes y vivas. Esa palabra te la está enseñando. Pero no solo eso, también dice, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo se da esto? Que alguna vez tuviste una enseñanza que te quedó grabada, pero con el tiempo parece que se fue olvidando, y llega el momento en el cual necesitas esa enseñanza que aprendiste hace 5 años, o 1 año, o 1 mes, que no te acordabas que lo habías leído, y llega con toda claridad a tu mente y dice, esta es la palabra que necesito ahora. No es tu memoria. Lamento decirte y desilusionarte, no es que tú tengas magnífica memoria, es que la memoria que tú tienes es movida, adiestrada y estimulada por el Espíritu Santo de Dios. Esta última parte es un estímulo para que trates en lo posible de aumentar el volumen de lectura de la palabra de Dios, porque así es como el Espíritu va a enseñarte también muchas veces. Leyendo tú, Él te va a recordar lo que tú has aprendido a través de la palabra que es el verbo, que es Cristo. Cristo te lo dijo y el Espíritu Santo te lo recuerda. Entonces, Dios sí ha hablado. Por eso es que Abraham, con esa convicción, pudo decir en el versículo 2, heme aquí, en el versículo 1 y en el versículo 2, dijo amén cuando el Señor le dijo, toma tu hijo, tu único, Isaac, y llévamelo y entrégamelo. Muchas veces Dios va a venir a probarte, pero no te va a coger ni cruelmente ni a mansalva. El Señor te va a dar las herramientas para que la prueba salga adelante, porque Él mismo prometió que ninguna prueba sería más grande de lo que tú pudieras soportar. Si ahora estás pasando un momento difícil, el Señor te está recordando o te está enseñando hoy que es el momento de confiar en tu Dios, en tu Señor, en tu Salvador Jesucristo y en el Espíritu Santo que mora en ti, para oír lo que Dios tiene para decirte, para saber cómo manejar la prueba.
Mira que el Señor en este pasaje de Génesis 22 le dice a Abraham lo que tiene que hacer al principio, le dice a Abraham lo que tiene que hacer en el momento crucial cuando va a levantar el cuchillo, pero también le presenta el carnero, que es el sacrificio que Dios quiere que Abraham haga. Todo lo hace el Señor ahí. La enseñanza también nos aclara que Abraham confió, esperanza contra esperanza, continuamente en Dios. Él no dudó. En la Escritura no he consignado de que Abraham dijera, pero ¿cómo así esto que estoy oyendo, si es de Dios o no es de Dios? Este es un mal que tenemos en el siglo XXI, dudar de Dios, dudar de la palabra. También nos lo han enseñado. Tenga cuidado porque la voz de Dios puede no ser la de Dios, sino la del diablo. Sí, es correcto, pero ¿dónde está la confianza? En que Dios nos va a guiar a través de cualquier error, inclusive que Satanás ponga en nuestra mente. Yo confío en que Dios es más poderoso que Satanás, más poderoso que cualquier herejía, más poderoso que cualquier falsa doctrina, porque mi Dios es mi creador, es mi hacedor, es mi sustentador y es mi salvador. Aprendamos a confiar con la fe bíblica, que no es solo creer, sino principalísimamente confiar, que es la que agrada a Dios, es la fe que agrada a Dios. Nos queda pendiente la tercera parte, que tiene que ver con lo que es la voluntad de Dios, la voluntad directiva de Dios. Eso lo vamos a ver mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ahora es el momento en que tu Espíritu Santo obre, Señor. Y yo lo creo así firmemente. El Espíritu que mora en cada uno de mis hermanos, verdaderos hijos de Dios. El Espíritu que va a grabar con fuego para recordarles después, y a mí también, Señor, esta palabra, que las pruebas de cada día, que se están aumentando también, Señor, por estos tiempos, porque tu palabra también nos dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, que tú estás probando a los que dicen que son tus hijos, para ver si realmente lo son, para ver si realmente confían y descansan en Dios, y se mantienen y perseveran, y tienen paciencia y tienen esperanza. Y por eso es que es tan importante entonces aprender a oír esa voz tuya, Señor, que sale por toda la tierra. La voz que nos habla a través de personas cercanas que nos estiman. La voz que nos habla a través de tu Escritura principalmente, pero también la voz que vemos en las cosas. Cuando abrimos los ojos espirituales, cuando tenemos la sabiduría de Dios, cuando nuestra mente es la mente de Cristo, vamos a encontrar tus señales, Señor. Vamos a encontrar tu camino, porque tú eres un Dios bueno, tú no nos abandonas en orfandad, en incapacidad. Nos pones la prueba y te apartas. No, tú estás ahí, Señor, tú estás constantemente guiándonos, tomándonos de la mano y llevándonos. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por habernos llamado a ti. Gracias, Señor, por las cosas que no entendemos y también por las que entendemos. En el nombre de Jesús. Amén.